Oh, meñaca. No hables tan fuerte. Tú quítale volumen a Ahora, eso. vale, vale, ya lo he quitado. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y esos pelos? Me voy a dejar el pelo largo. ¿Es que no se han abierto la peluquería en la fase esa 005, 075 esa que tenéis o qué? Sí, ¿Así? sí, sí, pero me lo voy a dejar largo. Vas a estar hermoso. ¿Qué pasa? Nada. Hoy vengo vengativa, que lo sepas. Mira Amparo, que nos está saludando, y Carmen, y está José Ángel, está Sandrita. Hola a todas, a todas. Creo que conoces a todos los que están. Bueno, no, a Carmen no la conoces. Vamos a esperar un poquito. Alegría, qué alegría me das que te unas. Sí, sí, espera, es que estoy aquí, que no sé qué he hecho. Bueno, bien, esperamos un poquito más o... Sí, sí, espérate un poco. Vale. Hola, alegría. Hola, ¿qué tal por va a llevar? Qué bien. Marco, ¿cómo estás? Pues que está aburrido en su casa, de no salir. ¿Por qué vienes vengativa? Hombre, a mí no me han dicho nunca que por llevar mascarilla parecía que llevaba un bozal. Eso pertenece a la comunicación No, ya sabes tú. privada. No, que ya sabes tú que yo no, yo me vengo públicamente. Tú te vienes públicamente arriba. Claro, y no, y en privado. Venga, esperamos un minutillo más y Y empezamos. sí. Oye, ¿traes muchas recomendaciones o qué? ¿O qué? No, ¿tú ¿Cómo que sí? no? Mm, Bueno, tengo, pero. Ah, por cierto, tengo un libro que nos lo ha recomendado mi madre. Venga, dale. Espera, espera, espera. Mira, que ya van conectándose más gente. Hola. Que está dándole vueltas al tema Sí, y claro, hay tantos libros que cómo enfocarlo. pero escucha, Y entonces es. A ver, se me ha ocurrido hacer 3 o 4 bloques e ir llenándolo de libros. claro, y eso me lo dices ahora, ¿no? Claro. No, Sí, pero ya verás que es fácil porque es tus lecturas adaptarlas a un esquema. vale. Mira, empezamos ya. Venga, venga, empieza. Bueno, es que creo que el mundo rural, bueno, hay que pensarlo de diferentes maneras. O sea, por un lado, o sea, si nos vamos al romanticismo, que sería remontarnos a hace muchísimo tiempo, el mundo rural es como cuando se ve como paisaje también. Pero eso va a marcar un poco lo que es la literatura del siglo XX y la del XXI, ¿no? Esa mirada desde fuera, desde alguien que no está dentro del mundo rural y que ve el mundo rural, ¿no? Sí, Y eso, pero lo y ve eso como lo ve. lo ve como lo ve, claro. Ya te he dicho que es el romanticismo y entonces se ve también desde el punto de vista del paisaje, fundamentalmente, ¿no? Pero Pero, pero no quiero ir ahí, sino que remontándonos ahí para ver cómo es el siglo XX, entonces, y fundamentalmente aquí en España. vale, Entonces sí. yo me he dado cuenta de que hay varias miradas al mundo rural. Una, Mm, la del principio del siglo XX, que podríamos decir que es a partir del 98, la generación del 98, que se ve como esa Castilla, que pobre, perdida, después de la pérdida de las colonias, los escritores, los poetas del 98 se fijan en España después de haber perdido las colonias y lo ven como algo que ha quedado añejo, que ha quedado caduco, que ese mm, imperio que ha desaparecido, etcétera, etcétera. Pero fíjate, a partir de esa mirada, a partir de mm. esa mirada, ya remontándonos a lo que es la democracia, yo diría que hay unos autores, sobre todo, me voy a fijar en una que podríamos llamar escuela leonesa, aunque no existe tal como escuela leonesa, pero es Llamazares, Merino y alguno más,
que escriben sobre el mundo rural, sobre todo Llamazares, y sé que tienes La lluvia amarilla, por eso te lo pongo aquí, que hacen una mirada del mundo rural, pero una mirada desde la tragedia, desde lo que supuso, es decir, ellos han vivido la posguerra y Sí. entonces hacen una mirada de eso, de lo rural, desde lo trágico, desde lo mal que Vale. está esa. Pero escucha, yo te voy a dar la visión de la gente de los pueblos. Bueno, quien no lo sepa por aquí, yo es que he estado 2 años en los bibliobuses. Cuando ellos leen lo que se ha escrito sobre ellos, no les Sí. gusta. Vale, interesante, interesante. Igual, no les Pero gusta. escucha un momentito. Ese es un bloque, ¿no? Que podríamos llenar esa mirada hacia la infancia, esa mirada hacia una España empobrecida, que podía ser también del IBEX, que podía ser también algunos títulos de CELA. O sea, es decir, que podíamos Sí. mirar a toda esa España, ¿no? Y luego, yo digo, hay un bloqueo, es decir, en los 80 y fundamentalmente en los 90, deja de ser escenario. O sea, Mm. desaparece, el mundo rural desaparece. Y yo entiendo por qué no le gusta. Fundamentalmente, primero porque desaparece, el medio rural desaparece incluso como paisaje, no es el escenario de novelas, para nada. Y sobre todo, y lo que se escribe, se sigue escribiendo, si se escribe en los 80 y los 90, sigue siendo con esa mirada. Yo rescato en los 90 solamente, de hecho, yo haciéndome de abuelo cebolleta hace unos años en Egea de los Caballeros, cuando hacía la Semana del Libro, planteé una Semana del Libro en torno a la memoria y entonces me Sí. parecía que hice una mesa redonda en la que hablaba de la memoria de lo rural, de qué había quedado, es decir, que nos había remontado tan atrás en el tiempo que nadie Sí. reflejaba el mundo actual del mundo rural. Y encontré a dos autores, que fueron los que estuvieron en la mesa redonda, que fueron Julián Rodríguez y Antonio Ansón. Julián Rodríguez, que Mm. murió el año pasado, era el editor de Periférica, pero también escribía como sus diarios y tal, y tiene un libro que se llama Cultivos, ya empiezo a recomendar uno, que es Ya. este, Cultivos, Mm. que está en Random House Mondadori, no sé dónde estará ahora mismo, porque ahora esto se llama Literatura Mondadori cuando lo publicó allá por 2008, o sea, decir que ahora no sé en qué editorial, en qué colección estará. Pero bueno, ahí Julián Rodríguez habla de lo que ha sido la vida en su pueblo, porque él es de un pueblo de Extremadura, y cuenta en un dietario, porque es un dietario, cuenta cómo es la vida de los pueblos. Su padre era agricultor, es agricultor, Mm. creo que no murió todavía, entonces es agricultor y él cuenta pues cómo él ha vivido su infancia relacionando con el padre y cómo ha llegado también la revolución industrial, llegó al campo en los 60 y entonces cómo se transformó del campesino, por decirlo de alguna manera, al agricultor, al industrializarse eso, Sí. ¿no? Y él hace reflexiones, bueno, lo bueno de Julián Rodríguez además es que es como otros autores, como Joan Bello, por ejemplo, que no solamente hablan de un tema, sino que lo extrapolan a lo universal. Y entonces aquí habla de literatura, habla de fotografía, habla de un montón de cosas, ¿no? Pero, y el otro libro, que es Llamando a las puertas del cielo, es el título como la canción de Bob Dylan, Llamando a las puertas Mm. del cielo, de Anthony Anson. Esto es una novela en la que habla de cómo era la vida rural de los jóvenes, de los adultos, en un pueblo. Y entonces, bueno, pues, y cómo se va transformando los pueblos, cómo se han ido transformando en pequeñas ciudades por el contagio de lo que se hacía en las ciudades. Quiere decir que ahora vamos a un pueblo, yo soy de pueblo, y yo voy a mi pueblo y se parece más la forma de vida a lo que podía ser una ciudad, aunque fuera una ciudad pequeña, que lo que Mm. entendemos como una vida rural más anclada a la agricultura, más anclada a la vida como nos la han contado en los libros antes, ¿no? Y Entonces a mí me escucha, parece que eso es importante. Y entonces hay que entender que esto en el páramo que son los años 90 y mm. principios de los 2000 para parecer un fenómeno muy distinto, que es cuando alguien desde la ciudad mira al pueblo y escribe, claro, la España Para ti, vacía de Sergio del para Molino. ti. Bueno, yo es un Mira, y libro que este, lo leí con
Y los últimos, lo tengo aquí también. Bueno, surgen Bueno, estos tú dos. tú hablas de la España vacía y yo comento este. Vale, bueno, pero eso yo quiero dejarlos al final. Pero quiero decirte que es importante que pasa tanto en Tempero, que este campo rural pasa tanto tiempo sin que se hable de él, que pasan mucho tiempo y que luego, fíjate, los neorurales, la literatura neorural que han venido llamando algunos, que son los Sí. nuevos autores, los que están escribiendo ahora, que son autores jóvenes, pues cómo se han fijado en el campo de otra manera. Fíjate, mientras que esta generación que decía de leoneses, sobre todo Llamazares, Mm. Avelino Hernández, era Soriano, otros, Ignacio Sanz, etcétera, etcétera, todos esos escritores miraban a su infancia, miraban lo que ellos habían vivido, pero que Sí, era pero algo que escucha, desaparecía, los años pero eso era de... 90 con estos autores, y fíjate lo que ocurre en los años 2000, si no te dejo hablar. Déjame hablar. Aparece Intemperie, si ahora te dejo hablar, aparece Déjame Intemperie hablar. de Carrasco y aparece también, por ejemplo, de Lara Moreno, que no tengo tampoco el libro aquí, pero que lo leí hace mucho tiempo, Por si se va la luz. Y son dos libros que hablan del medio rural, el escenario es el medio rural, pero hablan del futuro, son como distopías. Entonces, fíjate Mm. el enfoque que quiero darle yo hoy. Es pasado, Pues un presente moñas. y futuro. Venga, Vale. Que escucha, que te decía que Llamazares y todos los que has nombrado miran al mundo rural con más nostalgia. claro, Yo cuando claro. los he leído he notado eso. Pero Pero escucha, esos tú los habrás visto por tus lectoras de tu biblioteca y por los del medio rural, que eso sí les gustará al medio rural. sí, pero escucha, a ellos lo que no les gusta es los libros que tratan de la guerra, de la posguerra, que los tratan como Sí, si fuesen unos violentos. Que es que muchos me dicen, es que claro, es que cuando la gente se piensa que estamos con la escopeta, ya, como ya, los libros de Delibes, que solo nos falta la escopeta detrás de la puerta. ¿Sabes? Y ellos dicen, ya, nosotros no pero, somos tan... bueno, pero, ya, pero si uno analizase de esa manera también los textos que hay sobre las ciudades, ni hay todo está lleno de robos, ni está todo lleno de infidelidades, ni está lleno todo de la droga en los 80 ni está todo, sino que eso, bueno, yo entiendo que haya muchos, o sea, cuando hay pocos libros que hablen sobre el tema, los pocos libros que hablan de lo que es la tragedia, pero eso ya nos tenemos que remontar a los griegos, que es cuando la tragedia aparece. Yo lo Ya, pero entiendo que escucha, no, que ya pero no les gusta. fíjate, pero este tipo de libros, o sea, fíjate, los lectores del rurales de tu bibliobús, por ejemplo, y eso y Alegría que está por ahí lo sabrá porque vive en el medio rural, les gusta más esos autores, o sea, llámase Llamazares, aunque sea desde la tragedia, pero ¿sabes por qué? Por el lenguaje que utilizan. Y aquí yo creo que hay Mm. otra de las características del medio rural. Cuando se escribe del medio rural, o sea, cuando escriben todos estos autores de leoneses que llamaba, pero que, bueno, son castellanos, son aragoneses, son de muchos sitios, es decir, estoy pensando en muchos aragoneses también, en el del Camino de Sirga, que no me acuerdo ahora cómo se llama, utilizan un lenguaje que es un lenguaje heredado del campo, vamos a decirlo así. Mm. Es un lenguaje que cuando lo lee ahora uno de una ciudad muchas veces tiene que estar leyéndolo con un diccionario porque no entiende la mitad de las palabras porque tiene mucho que ver con las tareas del campo, con la vida en el campo, con la forma de hablar en el campo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la virtud de todos estos escritores, que te digo, de los 60, 70, 80, aunque estén escribiendo hasta ahora, pero los primeros libros sí Ah, que hablan de lo rural, tienen un sí, cuidado extremo. Moncada, me dice aquí, vaya, Alegría. alegría. Gracias, Alegría. El Camino de Sirga de Moncada, pues utilizan un lenguaje que nosotros podemos entender hasta incluso arcaico, pero que pertenece al castellano o al catalán, en el caso de Moncada, al catalán más antiguo, más aferrado a la tierra. Y fíjate que los nuevos se va produciendo esa revolución que te decía de revolución industrial en el campo, hace que también el lenguaje se transforme. Sería impensable ahora mismo, sería impensable en los años 60 escribir un libro como el que decía de cultivos de Julián Rodríguez, que relacionaba, porque este es mucho más postmoderno, o el de
el de Antonio Ansón, porque utilizan un lenguaje muchísimo más actual. Y ya no digamos, y en el caso de del futurismo, de las distopías de Lara Moreno y Jesús Carrasco, en Jesús Carrasco también tiene mucho del vocabulario de lo rural, Lara Moreno no tanto, porque bueno, también es una historia más intimista, ¿no? Bueno, en ese enfoque, donde los libros que traes, ¿dónde los metemos? Espérate. Tengo de la última. A ver, yo los voy enseñando. Mira, Venga, vale. El viaje a ninguna parte. De Fernando ¿Tú lo has, Fernández. ¿Tú lo has leído? Claro, pero sí, claro, lo he leído hace muchísimo tiempo. Pero habla claramente de la posguerra. Ya, claro, si es que te digo, si es que lo que todos he encontrado eran de guerra o posguerra. Fíjate que es de la primera, del primer bloque del que yo estoy hablando. Sí, pero escucha, yo cuando espérate, que lo deje por aquí. Pero dime, si querías comentar algo del libro. ¿Sabes? Cuando lo leí en su momento y luego leí la biografía que me recomendaste de María Moliner, ¿sabes? Cuando ella hace los informes, como los recibían en los pueblos, es que aquí les recibían igual. Claro. La cultura no era bien recibida, ¿sabes? Yo no sé si eso es cierto o no, yo te digo que a mí me han recibido con los brazos abiertos, en pueblos de 20 habitantes. Pero perdóname, tú has estado hace 2 años. No, hace 15. 2 años, empecé. Sí. Y igual. No, pero digo en el bibliobús, Samuel, es que hace 15 años también estuve. Ah, vale. Pero quiero decirte, en cualquier caso, 15 años, que 15 años no es nada. Pero escucha, que te sale que te apedreen, como en ese, a los del teatro. Bueno, pero tú lo has dicho en la biografía de María Moliner, cómo era cuando llegaban allí a preguntar y cómo dividían hasta el pleno, lo dividían en dos, entre la izquierda y la derecha, para que no se pegaran, y etcétera, etcétera. Sí, no, y los peores eran los que más sabían. Lo que están haciendo ella intentaba la cultura y muchas veces... Venga, más libros. A mí ese me gustó, el del y el maestro era... Estás congelada. No sé, espérate. Que te habías quedado congelada. Ya no. Ahora sí. Que escucha, que por ejemplo, sabes que muchas veces son, más que la gente del pueblo, es el maestro que ha ido allí, el que pone las pegas. ¿Cuál es ese? Que no lo veo. El de María Moliner, cuando llegó María Moliner. Claro. Pero ese, mira, el de María Moliner, fíjate que es la biografía, pero son textos reales. Claro, son los expedientes que ella hacía. Son los expedientes que María Moliner hacía y que contaba en pues sus informes de cuando llegaban esas bibliotecas populares y esos lotes, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero hablando de la ficción, volviendo a Fernán Gómez, en el caso de Fernán Gómez, claro, él es una cosa que ha vivido. Sí. Es una vivencia, o que han vivido los titiriteros, que ha podido oír de primera mano cosas parecidas, ¿no? No, y que su competencia en ese momento, por lo que me acuerdo yo del libro, era el cine. O sea, que prefería el cine al teatro. Claro, y como ahora, eso no ha cambiado tanto. Bueno, más libros. A ver, espera. Otro. La lluvia amarilla, ¿lo has leído o no? Que sí. Me lo he leído 2 veces. Mira. Bueno, fenomenal. Hola, Lara. Mira, se ha unido Lara. Mira, Pan Negro. Sí. ¿Te lo has leído? No. ¿Otro igual? Ni tampoco he visto la película, pero coméntalo. ¿A que no te lo has leído? Pues ese en guerra. ¿De quién es la biografía de María Moliner? Espérate, de Inmaculada de la Fuente. Venga. Mira, espérate, que me están mandando mensajes. Pan Negro. Ese en el periodo de guerra. Un matrimonio. Di todos los datos, di el autor, di todo. Vale, Pan Negro de Emilio Teixidor, de Seix Barral. Emili Teixidor. Yo he leído la literatura infantil de Emili Teixidor. Pues cuenta la historia de una familia que el padre tiene que huir hasta que en el pueblo el alcalde va por él y al niño se lo llevan con la familia. Esa es la historia. Dime, ¿qué quieres?
No, pues ¿Qué te eso, cuente? que volvemos a esa literatura, aunque ese libro está escrito hace poco, relativamente poco, porque se publicó hace relativamente poco, pero volvemos Sí. al primer bloque de los escritores, es decir, una vuelta a la memoria, a la nostalgia, a contar cómo fue el mundo de lo rural, una cosa que ya ha desaparecido, que puede ser en la posguerra, ¿no? Sí, pero que escucha que vuelve a mostrar ya no la violencia de la guerra, sino de la gente del pueblo, que le Claro, cortó lo que le cortó a otro. claro. Claro. Pero entonces yo entiendo que los de el mundo rural, cuando leen las novelas, se enfaden porque parece que solo existen en las novelas haciendo Claro, eso. o esta, requiere por un campesino español. Iden de Iden. De la mo- Alegría lo tiene muy leído Sí, porque no, sí, estuve hablando con ella y me es lo ostense. dijo. Digo, yo que todo Volvemos lo a que lo va, mismo. Volvemos a todo lo lo que va, mismo. Pero fíjate, ese es un bloque que está ahí, que es muy leído, que gusta a muchos, no sé a quién exactamente, pero gusta a muchos, no sé exactamente cuál es el perfil, supongo que el perfil puede ser el nuestro, que nos gusta de vez en cuando volver a leer esas historias que tienen que ver con la posguerra, pero ¿cuál es la renovación que se está dando en el mundo rural, en la literatura del mundo rural? actualmente, Claro. yo es que aquí no tengo ninguno, porque lo que he leído no me ha gustado y lo he regalado o lo he prestado. ¿A qué te refieres? Bueno, di, aunque no te haya gustado, dime. Mira, a mí no me gustó el de los asquerosos. En la página Bueno, 66 lo dejé. eso sería el neoruralismo. Yo también lo dejé, yo también lo abandoné ese libro. Claro, yo lo veía por Bueno, todas partes y no me... Y escucha, a ver qué más. La lluvia amarilla. Venga, ¿en qué bloque? Esto lo comentas tú. este es del bloque antiguo, es decir, es la desaparición de un pueblo, en realidad. Y entonces, Sí. a mí me parece que está muy bien escrito, pero vuelve con esa no nostalgia de que vuelva, de una cosa que vuelva, sino una mirada de la memoria de lo rural, que es una memoria de lo rural que yo creo que ahora mismo yo creo que es inexistente. En este caso, en el caso de Llamazares, es la desaparición de un pueblo, ¿no? Aquí Sí. desaparecen, bueno, porque la construcción, bueno, él por un pantano lo sitúa en la zona de Huesca donde se construyeron muchos pantanos, ¿no? Es la desaparición de un pueblo. Aquí la desaparición de los pueblos se hace de una manera mucho más silenciosa que como lo cuenta Sí, era él. Llamazares. Lo cuenta Mm. Llamazares. Fíjate, en ese terreno del Sí. que, del que estamos hablando, por qué crees que surge en un momento dado el que esa mirada de estos dos libros, de La España vacía y de Los Mm. últimos? O sea, cuando todo el mundo había abandonado el mundo rural, cuando no se hablaba nada del mundo rural, la literatura la había abandonado. Y ya no digamos en la literatura infantil. Antes de hablar de esto, me gustaría hablar de la literatura infantil. Fíjate, Mm. en los años 80, el catálogo de literatura infantil que había sobre el mundo rural era impresionante. Es decir, Abelino Mm. Hernández publica en 1992, en 1982 había una vez un pueblo y toda esa literatura sigue adelante. Ignacio Sanz, que sigue escribiendo ahora mismo, Mm. empezó escribiendo, ahora se ha cambiado, ahora hace otros métodos, pero escribió mucho. Ramón Domínguez habló del mundo rural y un autor que a mí me gusta mucho, que es Juan Farias, o sea, es decir, Mm. era el mundo rural en Galicia, a veces, bueno, no era rural porque era también de pescadores, pero sí ese sector primario, ¿no? Es el sector primario, Primario, primario. el sector primario, ¿no? Fíjate, tres autores que yo creo que, bueno, en el caso de, bueno, Juan Farias también murió hace unos años, pero luego en los 90 no hay ninguna novela, y la tengo muy bien leída, que Mm. hable de lo rural, salvo que los personajes vayan a pasar el verano a la casa de los abuelos. O sea, mira en qué se ha convertido. O sea, es decir, si tú lees a Juan Mm. Farias, que en Los Corredoiras, por ejemplo, o Ronda de Suspiros, es el pueblo, es como se vive en un pueblo, cuáles son las relaciones personales en el pueblo, sin tragedia en este caso, o sí en algunos de los libros de Mm. Juan Farias. Érase una vez un pueblo, desde el humor lo hace Belino Hernández. Ignacio Sanz en sus primeros libros también lo hace, no con una nostalgia, sino contando cómo se vive en los pueblos. Y en los 90 desaparece absolutamente. Una cosa, somos culpables nosotros, porque
nos parecía que hablar del pueblo era, yo qué sé, que era más interesante hablar de la ciudad, que las aventuras de la ciudad Sí. fueran más interesantes. El propio Emili Teixidor también, los primeros libros también habla del mundo rural, cosa que después, en los posteriores, no. Y desaparece la literatura infantil Escu- en el campo. Es que ahora mismo tampoco, tampoco. Pero escucha, podríamos hablar de que se pasó de moda y que ahora ha vuelto, por lo menos con los libros que has dicho tú, La España vacía y los Es que últimos. no creo que sea una cuestión de modas. Es que yo creo que se veía como muy añejo. Es decir, es verdad que si nosotros los que vivimos en los pueblos contamos anécdotas de no hace tantos años, Mm, puede parecer que han sido, o sea, casi son de posguerra. O sea, si yo digo, por ejemplo, que yo he visto trillar, seguramente que mm, los chavales dirán, bueno, este se remonta a principios del siglo XX. Y sin embargo es mm. algo que entre nosotros, es decir, que hemos podido ver ya los últimos extractores, porque nosotros somos ya Mm. producto de la revolución industrial agraria de la que hablaba Bueno, antes. tú, que eres más viejo, yo eso no lo he visto. Yo he visto las lentejas. Bueno, pero yo he visto los primeros tractores. Cuando llegaron a mí, pues los primeros tractores, yo flipé. O sea, yo no había visto tractores hasta que vi aquellos tractores. Es decir, Mm. mis hijos iban ahora, ya ven tractores y ven De tractores esos antiguos grandes. que llevan muchos años, ya ven todo tipo de tractores. Cualquier niño ahora, en la infancia de un niño en un pueblo, ya nació con tractores. Yo nací sin tractores y vi los primeros tractores. Igual lo mi Escucha, pueblo que llegó un poco más tarde. no sé si te lo conté en alguna de las anécdotas, cuando llegamos a uno de los pueblos, claro, como veníamos de Cuenca, que era la capital, me llevaron a un Mm, corral a que viese gallinas, mm. burros y caballos, porque se pensaban que no lo había visto nunca en vivo. Digo, si sois más Claro, de pueblo que casi que vosotros. ¿Sabes? Porque le claro, decía que me iba a apuntar. O sea, que le pero decían que iba a fíjate que muchas cosas de además cosas. Dime, dime. te pierdan, no. Que además, cuando se ha hecho una mirada desde la ciudad del pueblo, se ha ridiculizado el pueblo. Claro. Fíjate en todos los paletos, entre comillas, que llegaban a la ciudad no es para mí y tal, del cine y tal, pero Sí, fíjate que en este libro ya pasamos a los ensayos. O sí, sea, venga, eh, dale. bueno, llega aquí La España vacía, un viaje por el país que nunca fue, de Sergio del Molino. Ya luego comento si me gustó o no me gustó. En cualquier caso, Yo lo que no lo he hace es leído, un ¿eh? recorrido. Hizo un No lo he leído. recorrido, es un recorrido por la España vacía, que luego se cambió políticamente por la España vaciada, por las manifestaciones y tal. Hace un recorrido, pero fíjate, no deja de ser una mirada de alguien de la ciudad que va al pueblo a preguntar, a indagar, a ver las cosas. A mí el libro me interesó mucho porque cuando salió además fue un boom y yo quería leerlo porque además hablaba de algo que yo creo que conozco perfectamente, o sea que podía Mm, estar hablando también de mí, aunque yo viva en una ciudad, pero también conozco muy bien el pueblo porque hasta los 18 años viví en un pueblo. mm. Pero fíjate, y Sergio del Molino, en esas crónicas que hace, empieza con esas crónicas que él hace para El Heraldo y para otros periódicos, y entonces a mí me parece que hace un buen análisis de lo que sería la España vacía y de por qué se está vaciando y por qué se está vaciando también de contenido. O sea, porque es un Mm. contenido que ha quedado añejo y entonces el contenido que está llegando es el contenido de la ciudad que está transformando también la forma de los pueblos, ¿no? Pero fíjate, esa mirada que hace un poco de la generación del 98 que decía, de Azorín, etcétera, etcétera, esa mirada de Castilla, esa mirada de la España interior, cuando se pone en la tercera parte a cuestionar, a intentar reflexionar sobre el fondo de la cuestión, a mí me parece que se me cae el libro, a mí se me cae de las manos. Yo lo tengo todo, absolutamente todo echado y diciendo, esto es mentira, esto te lo estás Mm. inventando, esto no me lo creo, esto no es así. ¿Por qué? Porque creo que le pasa como a los lectores del bibliobús, que no se ven reflejados No. en esas políticas que él intenta dar una explicación. O sea, es decir, cuando hace de cronista está muy bien, pero cuando intenta dar una explicación, a mí me parece que Pues no, se le cae de las manos. no, pero escucha, porque no lo conocen la realidad. Y aquí estaba recordando que hablando recordaba esta tarde mirando unas notas, había apuntado una nota de Tierno Galván precisamente, que estuvo durante muchos años diciendo que era de Valdeavellano de Tera, que es un pueblo de Soria, cosa que era mentira y tal. Y entonces, para hablar de cómo la ciudad ha asumido esa figura del paleto, etcétera, etcétera. Sí. Vamos, a mí me defraudó el libro en la primera parte, las dos terceras partes del libro, las tres cuartas partes del libro, está muy bien, las crónicas,
pero después se me cae y él escribe muy bien, no cabe ninguna duda. Y entonces, No te aprovechando escuchas. ese, salió el otro, salió el de los últimos, de Paco Cerdá, y cuéntanos tú. Yo también lo he No, leído, a sí. mí, tú lo has leído, yo te digo, yo cuando lo vi, me fui a lo que conocían, como decías tú, y me fui a la zona de Cuenca, Sí. que es donde yo estaba viajando, pues por 55 pueblos. Y claro, que lo estés leyendo y que te diga que va a hablar del pueblo más pequeño de Cuenca, que tiene 1.500 habitantes, pues como ya de ahí dije, pues ya hemos terminado de leer el libro. Porque es que en Cuenca, un pueblo de 1.500 habitantes es de los más grandes. Y justo al lado del que habla tienes Ya, otro ya. que es que tiene 200. Entonces, a mí ya, y escucha, y la historia que cuenta del pueblo además se basa en un equipo de fútbol. Tócate la flor. Entonces Bueno, dije, a mí, mira, ya. bueno, a mí en cualquier caso, aquí uno se puede sentir herido porque, bueno, porque puede encontrar Yo no. incorrecciones, ¿no? A mí en el caso de Soria, a mí lo que me ocurrió es que siempre hablan de Sarnago, es decir, anda, que no hay pueblos abandonados en todo Soria, que siempre se van al mismo pueblo que Sarnago, en la zona Pero a mí las crónicas de Paco Cerdá sí que me interesaron, porque no quería dar una explicación, sino que quería hacer una crónica. Y en cualquier caso, Sí, hablara con quien hablara, que fuera el más adecuado, el menos adecuado, pero por lo menos era una crónica y mostraba. sí, pero escucha, Dicen aquí pero las que mujeres rurales, dicen aquí las ahora, mujeres rurales, ahora y se tenemos, me, ¿no? no, y ahora tenemos. Pero es que se me ha olvidado un libro, es que no lo encontraba en casa, lo debo tener lo debo tener en el pueblo. Un libro que se llama La tierra retirada, que habla de un pueblo de Huesca que se llama Zaidín, y es de Mercè Ibars, la escribió en catalán, y es un pueblo, o sea, es decir, es un libro de los pocos como el de Cultivos y el de Antonio Ansón, en el que habla de esa transformación que se da en los pueblos, ¿no? Cómo la vida agrícola está cambiando, cómo hay unas paradojas del mercado que también hace que la vida esté cambiando y cómo los pueblos, esto que te decía antes, cómo los pueblos cada vez se van pareciendo más a las ciudades. Y tú has leído Tierra de Mujeres. Pero espera, pero te he traído ese y te he traído otro que de este nunca yo creo que te habla. Cuaderno de campo, que es de poesía de María Sánchez. ¿Sabes? Sí, Aquí esto es el ensayo, pero aquí también habla del mundo rural, pero en poesía. A mí este me gusta más. Lo veo su más. poesía, Sí, su su poesía. Este poesía, me sí. gustó mucho, pero este me gustó más. ¿Por qué te gusta? Porque yo creo que nunca se había hablado así del mundo rural. Bueno, Machado, pero así reciente. Y una chica joven, que luego ya he estado 2 veces con ella, me llamó la atención. ¿Sabes? Más que yo que sé, es que después de leer a Elvira Sastre, que es otra cosa distinta, me encontré esto y Sí, bueno, las comparaciones. Y sí, yo que sé, me llamó mucho la atención. sí, hombre, yo creo que es una mirada. A mí no me gusta cómo está escrito ese libro. A mí, pero me ¿Cuál? gusta ¿Este o este? el de mujeres, el de la poesía no lo he leído. El de Tierra de Mujeres es un libro que no me gusta cómo es la estructura, cómo intenta hacerlo. Y entonces no acabo de convencerme ese libro, pero por eso. Es decir, creo que era necesaria esa voz, que era una voz de las mujeres, que hablaran. Lo mismo que Mercè Ibars, que lo hizo hace bastante catalán, lo hizo hablando de Feidi. Ella es veterinaria y conoce muy bien el Sí. pueblo y conoce muy bien todo eso. Y yo creo que era necesario. Lo que creo que era innecesario era esa forma, desde mi punto de vista, un poco de abuso de lo poético en la forma de ese libro. Pero bueno, es una cuestión muy personal. Es decir, yo creo que era también un libro necesario. Pero Pero escucha, fíjate, hablando... pero, pero lo que dices es Sí, que es más de, a lo mejor, un problema de edición. no, es su No, no, estilo. te Es su digo, estilo, es sí, su no, estilo y a ti te gusta y a mí no me gusta y no pasa nada. O sea, que no lo estoy criticando, no estoy criticando para no, no, nada. no, Es no, decir, no. es un libro que creo, o sea, decir que yo qué sé, pues por ejemplo, alguien que hace muy bien ese tipo de libros es John Berger, que hemos hablado en alguna otra ocasión. John Berger en Porca Tierra pues hace eso, que mete poemas, mete reflexiones, mete la cultura más popular con otra más de cultura más elevada, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y quiero hablar de otros dos libros, si me permites, Venga. de Sí, dos sí, mujeres, tú, sí, pero yo. por salirnos del terreno español, del territorio español, No, oye, quería espera, hablar. espera, espera.
Espera, si vamos Dime. a salir del territorio español, yo recomiendo el último para que te cagues en mí hoy, que todavía no lo has hecho. Mira, yo ¿Alguien tiro de para mi Ciudad tierra. Real o qué? Claro, yo tiro para mi tierra, Feliz Feliz Grande. Grande, sí. Bueno, La balada del muy bien. abuelo Palancas. ¿Sabes cuál es el escenario del libro? Tu El pueblo. pueblo, donde... No, Tomelloso. Es que como no te gusta Ah, García Pavón, te he Tomelloso. traído... Entonces cuenta la historia de No, su abuelo no, que no, era... no, no, es que no. Perdóname. Perdona, pero discúlpame. O sea, es decir, a mí no me gusta. No te Eso es has- gratuito, eso de que no me gusta García Pavón porque no lo he leído. O sea, no puedo opinar de algo que no he leído. O sea, no lo he Y una leído. persona que ha leído tanto como no ha leído nada de García Pavón. Bueno, pues porque no se ha podido leer todo en esta vida. Vaya, Bueno, claro. Venga, dos dale. miradas que para que veas que tienen mucho que ver con lo que este análisis que estamos haciendo así más o menos Mm. regulero que estamos haciendo de la literatura en el medio rural. Fíjate, una pregunta que yo me hacía esta mañana cuando estaba preparando esto es ¿por qué nos interesa tanto el mundo rural yo qué sé, de Hungría, de los países de Austria, de los países centroeuropeos y lo poco que nos puede interesar leer nuestra propia literatura rural, ¿no? Estoy pensando en gente de las Putlas, de Yula Iles, que está publicado en minúscula, que es un libro fascinante que podía ser como esa posguerra mirada, esa posguerra mirada, pero en este caso es de Centro Europa y lo miramos, o sea, es decir, con un acierto hacia esa literatura, es alucinante, ¿no? Y entonces, yo he rescatado a Herta Miller, que me encanta, Herta Miller, la Mm. premio Nobel, su libro En Tierras Bajas, que también tendría que ver con eso que estamos hablando, con esa mirada hacia nostálgica de memoria. En Tierras Bajas es un texto brutal. Ese supongo que a tus lectores del Bibliobús de Cuenca tampoco le gustan. Pero fíjate, de la nueva literatura que se está escribiendo rescato a una alemana que se llama Aline Herbin. Nadie con los terneros es un libro que lo sacó la editorial Volcano, una editorial relativamente nueva. Me mandó ese libro y me pareció fascinante. Un libro que hablaba de cómo viven en una granja en estos momentos, en Ujú. una granja, en un pueblo perdido de Alemania, perdido si es que se puede decir perdido de Alemania, una Mm. chica que lo que no acepta es el olor de los terneros, la vida en el pueblo. Eso ya nos va apareciendo mucho de esta inmigración que hemos tenido de gente que no ha aguantado el pueblo porque nos lo han vendido muchas veces como el paraíso, el no sé qué, que aguante la gente a vivir en un pueblo, cómo se vive en un pueblo, etcétera, etcétera, que no es nada fácil. No es nada fácil por No. muchas razones, por muchas razones. Y este libro, Nadie con los terneros, habla precisamente de eso, de una chica que está con su novio, pero que su novio está más pendiente de los terneros que de ella, por decirlo de alguna manera. Y Mm. entonces, bueno, pues cómo vive en ese pueblo, en ese terruño, en ese pequeño pueblo, en esa pequeña granja, cómo vive. Y me parecía traerlo aquí a colación. Y ya para finalizar, que nos quedan pocos minutos, a no ser que Venga. quieras intervenir tú algo, quiero hablar de tres editoriales porque me parece que son tres proyectos que han tocado, es decir, así como hay otras editoriales que nunca se han planteado el tema de lo rural De y lo no les ha rural. interesado y no van a sacar nunca un libro, o sea, estoy pensando en muchas editoriales, no voy a decir nombres, iba a decir nombres, pero no voy a decirlo, No, no lo pero digas. mira, Volcano Sí. Libros, que es una editorial relativamente joven, está sacando sobre todo mucha traducción del mundo rural, de cómo es, pero desde la apicultura, pero desde literatura hacia de lo rural, no tanto ensayo tal. Y lo hace desde dos miradas. Una, como hemos visto en el de Nadie con los terneros, una mirada realista de cómo es la vida rural, en este caso en Alemania, pero en otros sitios, y también lo neorrural, esa mirada hacia lo neorrural. Y entonces enlazo con otra editorial que es Errata Naturae, que tiene bastantes libros, que se ha vuelto como una mirada hacia el campo. De hecho, uno de sus editores se ha marchado a vivir al campo y entonces creo que desde una postura política está trazando esas líneas de cómo podría ser la vida si volviéramos a esos orígenes, a los orígenes de la naturaleza. Entonces ha rescatado, pues yo que sé, a Thoreau, por ejemplo, y a otros autores clásicos. Y finalmente traigo la otra editorial, también pequeña, pero que también me Mm. interesa mucho su catálogo, que es Pepitas de Calabaza,
Sí. que, que ha rescatado, que no solamente publicó el de los últimos que decíamos, Mm. de Paco Cerdá, sino que ha publicado Donde viven los caracoles, que es un diario de alguien que vive allí cerca, y de otros libros que hablan de lo rural, y además son ensayos en los que no se queda solamente en la anécdota, no se queda en la anécdota, sino que analiza, muchas veces es verdad que es en primera persona, porque la mayor parte de los escritores que reflexionan sobre lo rural lo hacen en primera persona. Oye, Samuel, que me he dado cuenta que no hemos dicho, por citarla, a Josefina Rodríguez Aldecoa, Historia de una maestra, que hemos hablado de esa época y solo hemos hablado de hombres, que ya también y están bien. Y esto te Sí, digo, sí. estos gustan más. Escucha, y ahora ya te voy a enseñar el que dice mi madre, que es que yo no me lo he leído, a lo mejor tú sí te lo has Dale, leído, dale, dale, porque, dale, a ver, a ver. a ver, te pongo en situación. Un cura rural y un alcalde comunista. Yo creo que es que le ha resultado algo familiar. Don Camilo, Don Camilo. bueno, Ha hecho que claro nos que lo sí. recomendaba ella como el mundo rural. Bueno, Yo no. sí. ¿Tú te lo Sí, has en leído? Yo es que no Italia, me lo. en Italia. Bueno, pero es que en Italia la literatura, en Italia hay mucho, ¿eh? Porque hay de Sicilia hay mucho del mundo rural, hay muchos escritores que han... Y el de Cristo paró en Éboli, no me acuerdo cómo es el título exactamente ahora, también habla de esa época. No, hay muchísimos. O sea, a mí se me olvidan algunos que iba a decir, como Abel Hernández, que es precisamente de Sarnago, del pueblo este que estábamos diciendo antes, o Antonio Ferres, la editorial Gadir, que también sacó algunos de estas memorias, Sí. ¿no? En el caso de Abel Hernández, en las historias del Alcarama, habla de cómo se vivía en Alcarama, en esa zona, en un pueblo que ya está abandonado. Y Antonio Ferres hace muy buenas reflexiones. Es que en realidad hay bastante... sobre todo del primero de los bloques en los que Mira, El estamos Sol de los hablando. Escorta, ese lo he leído yo también, lo tengo aquí en casa y ese está también muy bien. No, sí, me parece Italiano. que leyendo aquí han salido bastantes títulos que Sí. podían estar perfectamente, que podíamos Pero, haberlos pues citado. mira, luego haciendo un rastreo ya para terminar del catálogo nuestro, que yo esto ni me ha dado tiempo a ojearlos. Mira, por ejemplo, Cosecha, que no sé si te sonará a ti, Sí. de Jean Clair, Sorgo Rojo, También. también, por cambiar ya un poco de lo que estábamos hablando, y mira, Memoria. Sí, sí. y este, que es Walden. Bueno, claro, claro. Eso es lo que te decía de Rata Natural y que estás rescatando algunos de Que los. se va al campo a vivir, se está dos Oye, pero años viviendo. fíjate. Dime. Imagínate que llega una chica marroquí a tu biblioteca y te dice, oye, dame un libro, recomiéndame un libro. Pues seguramente tú no le vas a recomendar un libro que hable de Marruecos y ella había estado viviendo hace poco, sino que le das una cosa, ¿no? Al mundo rural lo que le interesa es las historias de la ciudad. Igual es que deberíamos replantearnos los que vivimos en la ciudad, replantearnos y también leer aquello que hemos abandonado, aquella aventura que hemos abandonado, que es leer la literatura de lo rural. Puede. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, 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 sí. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Hoy, sí. Hoy hemos estado muy tranquilicos con nuestras pulgas, ¿eh? Luego te explico en privado del por qué. Ah, vale. Luego me lo dices, pero ¿De qué hablamos el próximo día? escucha, ¿y si hablamos de los libros que hemos dejado a medias? De esos que todo el mundo dice que están bien y no nos han gustado, o cualquier cosa de esas. Como el Ulises, que todo el mundo dice que se lo ha leído y yo creo que es mentira. Algo así. O lo que a ti se te ocurra. Pero es que eso va a ser muy aburrido. Yo preferiría los libros, Venga. o sea, sumado a eso, los libros que hemos olvidado, los libros Vale, que pues nos has escucha, pues eso. recomendado y que están, los libros pendientes, los libros, No, ese tipo de libros, ¿vale? pendientes no, porque tengo ahí una estantería llena. No, pero libros pendientes de decirte, esto que te ha recomendado alguien y dice, tienes que leerte este libro, tal, no sé qué, y de repente, pues lo has dejado ahí, has empezado a leerlo y dices, no es el mejor momento, tal. Ah, vale, 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 Y estupendo. Eso sí libros que has olvidado, me refiero a estos libros en los que de repente intentas hablar algo, te gustó mucho, pero intentas hablar algo y solo te sale una frase, ¿vale? Lo dejamos, vale. que nos vamos a aplaudir. Besos Venga, para todas. Dios. Chao, chao. Ahí, aquí.